Bueno, esta es la segunda grabación del tema termodinámica. Y acá lo que estamos aclarando, estamos comentando, acuérdense que la última clase les hablaba de en qué consiste o cómo está conformada la primera ley de la termodinámica, cómo se define, quién da origen a la energía interna. Lo que ya escucharon, ¿no es cierto? Simplemente estoy tratando de que presten atención a ese concepto. Y acá ya hay un poco más de discriminación, de particularización de lo que comprende esa ley, cómo trabaja esa aplicación de esta ley, cambia según los gases que estén tomados como modelo, si lo denominado sistema, un volumen, un determinado número de moles de un gas determinado, tiene algunas particularidades en el cálculo según sea monotómico o diatómico y poliatómico. A eso se refiere este detalle. Entonces, en el caso de los monotómicos, la energía interna se encuentra relacionado más que nada con el movimiento de traslación. Para los diatómicos y poliatómicos es más complejo y tienen por unidad de volumen o por mol o por cantidad X de materia una mayor cantidad de energía y se relaciona con la energía cinética. Ahora hay que agregarle a lo traslacional lo rotacional y vibracional. Entonces, como vas a trabajar con una especie de calor específico, en realidad es trabajar con calor específico molar para calcular una determinada cantidad de energía, muy semejante a lo que viste en calorimetría, cantidad de calor igual a calor específico, masa, variación de temperatura. Guíate por eso porque te va a ayudar a entender. Cantidad de calor, calor específico, masa, variación de temperatura, en este caso aplicado a la energía interna. Acá también la cantidad de energía que va a determinar un determinado modelo va a depender del gas de que se trate, porque el calor específico va a depender si el gas sea monotómico o diatómico y poliatómico. Ese calor específico por mol, calor específico molar, en general es por unidad de volumen, el calor específico molar es lo más genérico, está dependiendo de que si hay en su conformación de energía, si es movimiento únicamente translacional o agrega, como los diatómicos, rotacional y vibracional. Por supuesto, también hay una dependencia, yo te lo estoy mostrando ahí escrito, de la energía potencial intermolecular o energía del enlace intramolecular. Eso casi no hay detalles. Sí vas a tener que tener en cuenta lo que te acabo de decir, si el gas es monotómico o diatómico, idem poliatómico. Entonces, el trabajo realizado ya conocemos que se califica como ese trabajo realizado a una presión constante está dado por lo negativo que es ese trabajo si se realiza sobre el sistema, sobre la masa gaseosa, si la masa gaseosa se expande y trabaja sobre el entorno. Toda una cuestión de signo que una vez que lo aplicas vas a ver que no hay dudas, por más que hay dos direcciones, dos versiones de cómo poner el signo, como te explicaba en la clase anterior, donde P es la presión del gas, la variación de volumen, el cambio de volumen durante el proceso. Si el gas es comprimido, te vuelvo a repetir un poco lo mismo, yo lo subrayo allí, la variación de volumen es negativo y el trabajo realizado sobre el gas es positivo. ¿Qué es lo válido? Fíjate, te lo voy a remarcar por si lo subrayo ahí. Si el gas se comprime, la variación de volumen como se reduce se le denomina, es toda una cuestión de vertientes de interpretación, forma de interpretación, se dice la variación de volumen negativo porque se reduce. Y el trabajo realizado sobre el gas es positivo. ¿Por qué? Porque si se comprimen las moléculas, si se comprime el volumen gaseoso, el número de choques, al estar más próximas las moléculas entre sí, el número de choques por unidad de volumen aumenta y eso significa mayor presión.
Alberto, Sí, me miran a ver la vereda. bueno, no vamos por 5, no importa. Yo iba a querer cortar primero, después, pero no puedo cortar acá. No tengas problemas, sé lo que tengas que sentir.
Bueno, voy a continuar, pero no sé si realmente, pero no sé si estoy retomando en el mismo lugar que dejé la grabación anterior. Sinceramente no me di cuenta de marcarlo. Quizás sea una parte repetida, no lo sé. Y como esto el sistema lo procesa y te demora 2 o 3 horas, y yo quiero terminar con esto ahora, posiblemente hay una parte que se repita, así no hay ninguna otra cosa más. Entonces, es importante este ejercicio, si lo estamos explicando por primera vez o por segunda, da lo mismo. Es el ejercicio número 1 que yo pongo en el folleto, y es de la facultad, y a su vez de Servo, etcétera, etcétera, etcétera. Y te propone esto: que un gas ideal absorbe 5 por 10 a la 3 joules de energía mientras realiza ese trabajo sobre el entorno. Recibe energía, como dice, absorbe, que significa que es calor. Y realiza un trabajo sobre el entorno que sí que se dilata en un proceso de presión constante. O sea, para mantener esa presión constante tiene que haber habido, o se ha producido un cambio de energía interna si se quiere mantener la presión constante, porque por un lado absorbió y por otro lado
se realizó un trabajo sobre el exterior. Recibió y trabajó. Lo que recibió, ahí está, claro, lo que te quiero decir, un poco. Me refiero, esta es la cantidad de energía que te dice, absorbe, esto que tienes ahí, la cantidad de calor menos trabajo, y el trabajo que realiza es esa cantidad. Y queda entre ambos, entre lo que recibió y lo que trabajó, un exceso, digamos así, de 3 por 10 a la 3, un exceso, un cambio, una variación de 3 por 10 a la 3 Joule. Entonces esa variación, que es lo que estamos diciendo, esa variación de energía interna es 4,5. Perdón, eso es lo que ya dije recién, no hay otra cosa, hasta ahí la. Calcula el cambio de energía interna del gas, es eso que está ahí, perdón. Nada más que eso para la opción A. Si la energía interna ahora disminuye, pase al paso 2. Si la energía interna ahora, un caso, la muestra gaseosa hizo lo que tuvo que hacer, la cuestión, si ahora la energía interna disminuye hasta y parte de ese valor de energía interna, 4,5 por día a 3 joules, y a su vez expulsa, llega parte de ese valor, y expulsa 7,5 días a 3 joules del sistema, o sea, expulsa, lo más probable es que haya liberado calor, con eso es el término que utiliza. Entonces te queda con ese valor negativo, y dice así, se expulsa del sistema, encuentra el cambio de volumen suponiendo que la presión sigue constante de ese valor que te mencioné. ¿Cuál fue el cambio de volumen? ¿Qué puede haber de cambio de volumen para que se mantenga la presión constante? Si te está diciendo que la presión bajó, o la energía interna bajó hasta ese valor, y expulsa más energía de la que tiene, se queda en deuda con esa cantidad. ¿Cómo puedo mantener la presión si tengo menos energía? Y la única forma es que le reduzcas el volumen, para que se compense ahora el número de choques por unidad de superficie, para mantener la presión, en base a reducir el volumen, no hay otra cosa. Se quedó con esa energía interna, ese valor, resulta que expulsó, perdió por calor, eso significa expulsar, entonces tiene esa deuda y quiere mantener la presión constante. Eso se tiene que traducir en una reducción de volumen. Entonces, como presión por volumen es trabajo, y ese es el trabajo que tengo que compensar, la presión es esa presión constante por la variación de volumen. ¿Qué tiene que producirse? Es una reducción de volumen. Para mantener la presión constante, pasaje de término, menos 3 por 10 a 3, dividido esa cantidad de presión que se mantiene constante, entonces te indica una variación negativa, que sí se redujo el volumen, para poder mantener la presión. Y da esa cantidad. Esa es la reducción de volumen. La interpretación es lo que te acabo de decir. La variación de volumen indica una reducción de volumen, o sea, compresión. Tiene trabajo negativo sobre el entorno y positivo sobre el sistema. Eso significa esa reducción de volumen. Y ahora este paso lo agregó la universidad, me parece bueno, para hacer otra lectura de un proceso semejante. Esto lo agregó, supongo, la energía interna del gas. Interesante esto. Otra suposición, como así te dijo recién, ahora parte, cuando te dijo así, la energía interna disminuye hasta 4,5. Bueno, pasó lo que pasó y parte de ahí, de 4,5. En este caso, lo que agrega la universidad pone lo siguiente: supongo que la energía interna del gas se eleva entre 1000 joules a una presión constante de 1,01 pascales. Mientras el sistema gana 4,2 por 10 a la 3 joules de energía de calor, que ocurre el cambio de volumen del sistema. La energía interna del gas ideal se eleva por 3000 joules. O sea que hay una variación de energía interna que se eleva a 3000 joules. ¿Está bien? A presión constante de tal valor. Mientras el sistema ganó en calor 4 de energía por calor y ganó esa cantidad de calor, ¿cuál fue el cambio de volumen del sistema? Resulta que llegó esa energía interna total y resulta que el calor que recibió es mayor que lo que quedó en definitiva. Quiere decir que hay un trabajo realizado que tiene que restarle a esa cantidad una cantidad que te permita obtener una energía interna de 3000. ¿Qué significa eso? Que se expandió y usó ese exceso entre 4200 y 3000
En expandir se indica que el volumen se expande para mantener la presión constante, o sea que el trabajo va a ser negativo. Significa que trabaja sobre el entorno y pierde energía interna. Por eso, presión por, y la pregunta, ¿cuál fue el cambio de volumen? Presión por volumen es esa variación que te decía, que es 1200. Te pegas el volumen, la presión que se mantuvo constante fue esa. ¿Cuál fue el cambio de volumen? Esa cantidad, 1,2 por el. Se expandió esa cantidad para compensar lo que ganaba de energía interna, porque te lo da con un valor X. Mientras el sistema gana esto, como sea, pero mantenía presión constante y se había quedado con energía interna de tanto. Que se había quedado con menos energía interna que lo que había recibido. Entonces tuvo que perder, o tuvo que emplear, perdón, trabajando hacia el medio externo para mantener esa presión constante, ¿no? Esa cantidad que tienes. Si vos lo lees 2 veces, 3 veces, ahora vas a recibir la explicación que yo hago presencialmente, pero es esto mismo. Nada más que lo más probable es que surjan preguntas a ustedes y ojalá sea así, porque es un tema particular. ¿eh? Y creo que estamos en el punto justo para no continuar con esto, porque tiene otra complejidad también, no es sencillo tampoco, no, nada del otro mundo tampoco, ¿no? Y es medio largo. Así que eso lo hacemos en la segunda semana. Bueno.